Ya creo que comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un viernes más de conversatorio médico. El día de hoy nos acompaña el doctor Franklin Portilla y nos va a hablar sobre un tema muy importante que es la hipertensión arterial, que es una de las enfermedades más frecuentes en la consulta médica. Así que, doctor, buenas noches, un gusto que esté presente y le escuchamos. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Actualmente nosotros, bueno, tenemos varios familiares que sufren de este mal, ¿no? Sufren de la popular presión arterial. Hay muchos familiares de que de repente, ¿no? La tía, la prima, la sobrina, ¿perdón? No, sí, dale, sigue nomás. La prima, la sobrina, que siempre están tratándose o sufren de la presión arterial y entre comillas pues tienen un medicamento milagroso o de repente pues el popular jugo de 3 limones en la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente la presión o la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial, es una enfermedad que es más que todo con tratamiento tanto farmacológico como cambiar los estilos de vida, ¿ya? Según la OMS, ya la hipertensión arterial afecta más del 30% de la población adulta mundial, ¿ya? Y también es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, como lo que es infartos al corazón, entre otros, también enfermedad cerebrovascular, llámese isquemias cerebrales, los populares, entre comillas, derrames cerebrales, que son hemorragias, ya, cerebrales. Y bueno, también nos predispone o predispone a las personas, mejor dicho, que puedan tener una enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, demencia también. Muchas personas que desarrollan presión alta al final de varios años pueden también demostrar demencia, porque eh, hay que tener en cuenta de que el cerebro está irrigado, tiene como si fuera varios capilares, como si fuera una telaraña en realidad, que al aumentar la presión arterial de una forma muy súbita, también puede precipitar a que haya una degeneración en el cerebro, lo que con el tiempo puede presentar a una demencia. ¿Ya? Ojo, también todas las personas que tienen hipertensión arterial tienen que revisar su medida de visión, porque también afecta la visión. Por eso siempre les digo a todos mis pacientes, en realidad, que también cada 6 meses o cada año tienen que sí o sí acudir al oftalmólogo para que puedan evaluarse cómo está su visión. Bueno, la hipertensión, así también conocida como la tensión arterial alta o elevada, es un trastorno de los vasos sanguíneos que tienen una tensión persistentemente alta, ¿no? Lo que puede dañarlos, como estaba hablando anteriormente. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. Eso es algo normal, pero si ¿cómo podría decir? Si aumenta este problema o esta presión al corazón, uno, con el tiempo el corazón se puede ir haciendo más grande, para que me entiendan todos. ¿Y qué problema hay cuando se hace más grande? Que el ventrículo puede crecer y a la vez también generar de que ya el corazón no se siga contrayendo. Si el corazón no se sigue contrayendo porque se hace más grande, se pueden formar coágulos y estos pequeños coágulos pueden generar también un infarto cerebral o también ir a una parte de los pulmones, también generando problemas para las personas. Es por eso de que una presión arterial alta no es un juego, no es algo de que me voy a tomar mis pastillas hasta que me sienta bien y ahí ya no va a pasar nada. No. Hay que recordar, por favor, a todas las personas que una vez que uno empieza un tratamiento para lo que es presión alta o hipertensión, es para toda la vida. Y tienen que controlarse
cada año siempre al médico para ver cómo está, hacerse un mapeo también. ¿Qué es un mapeo? Es la toma de presión arterial todos los días durante 2 semanas para ver cómo está reaccionando el tratamiento. Esto se puede hacer antes de empezar el tratamiento y también después de presentar el tratamiento cada año, cada 6 meses, según lo que su médico le recomiende. ¿Ya? Tenemos en cuenta lo que es la clasificación de hipertensión arterial. ¿Ya? Una presión arterial normal es menos de 130, ¿ya? En lo que es la sistólica, o sea, cuando el corazón se está contrayendo, y diastólica 85. La presión normal alta, entre comillas, es de 130 a 139 o de 85 a 89. Hay hipertensión de grado 1 y hay hipertensión de grado 2. La hipertensión de grado 1 es de 140 a 159, ¿ya? Y la diastólica de 90 a 99 y de grado 2 mayor de 160 y diastólica mayor de 100. Llámese tanto la hipertensión de grado 1 y grado 2, ya son las que generalmente uno encuentra en la consulta diaria, ¿no? Es lo clásico que viene el paciente o la paciente con dolores de cabeza y uno le toma la presión y de repente están con 140, ¿no? Entonces hay que ir evaluando este tipo de presiones y recordar de que esta clasificación lo va a tener su médico. ¿Ya? Doctor, ahí me gustaría acotar algo. Por ejemplo, lo que es la presión normal alta también es considerada como prehipertenso, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan con valores de 130 con 80 y que se les tiene que dar pues una indicación, ¿no? De tal vez si está muy subidito de peso, bajar de peso para que la presión también se pueda controlar, ¿no? Porque muchos pacientes también llegan con 130 y no es considerado hipertensión, ¿no? Porque de acuerdo a la clasificación americana se considera recién es de 140, pero si es que ya vemos que ya tiene 130, o sea, ya tiene la tendencia a subir, ¿no? Y desde ahí es la prevención para que no siga aumentando la presión. Exactamente, o sea, muchas personas dicen, no, tienes 130, es normal, y no, no es normal. Sí, no es normal. Exactamente, o a veces una persona que diga y dice, no, mi presión siempre ha sido de 130, no, puede ser de que ahorita sí esté 130, pero por A o B tiene algún problema, alguna discusión y la presión le dispara. Entonces, en esas cosas hay que tener cuidado. ¿Ya? Generalmente en la consulta, como ya había dicho, nosotros encontramos 140/90. Ya con esa presión nosotros estamos pensando ya que hay que hacerle un mapeo o un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, lo que nosotros llamamos mapa. ¿Ya? Y también mandamos a los pacientes a que ellos mismos lo hagan. Si tienen un tensiómetro, ellos tranquilamente lo pueden hacer en su casa. Obviamente, si tienen un personal capacitado, mejor, o también poderlos ayudar a que puedan tomarse, ¿no? Enseñarles a ellos mismos a que puedan tomarse la presión para que ellos puedan también monitorear ellos mismos su presión arterial. ¿Ya? Entonces, generalmente en la consulta encontramos una presión de 140/90, ¿ya? En las 24 horas siguientes estamos chequeando cómo es, si la persona tiene más de 130, ¿ya? Y menos de 80, en el promedio diurno, si es más de 35, más de 85, ya estamos pensando en una hipertensión. En el promedio nocturno también debería bajar, pero si la persona está igual con más de 120, más de 70, ya estamos pensando entonces en eso. Entonces, si en una automedicación, perdón, en una automedición de la presión arterial domiciliaria encontramos que es más de 135/85 ya en repetidas ocasiones, entonces nosotros ya estamos pensando que la persona ya está pasando o por una prehipertensión o por una hipertensión ya declarada.
Ahora, generalmente uno piensa, me duele mucho la cabeza y piensa en presión alta. Y generalmente sí, es verdad, a veces está conectado, pero no siempre es así. Generalmente cuando empieza un dolor de cabeza es porque ya tiene una presión arterial ya declarada. O sea, ¿a qué me refiero? Que esa presión arterial ya estaba desde hace mucho tiempo. Entonces, de repente la persona recién se está dando cuenta. Se dice que cuando uno encuentra la presión arterial por los dolores de cabeza y ahí se hace el chequeo de la presión arterial, la persona ya ha tenido aproximadamente unos 5 a 10 años de hipertensión, solamente que ha sido una hipertensión silente. Ya, yo quiero contar una experiencia. Por ejemplo, tuve una paciente de 35 años aproximadamente, ¿no? Me dijo, mi papá es hipertenso, mi mamá es hipertensa, a mí me ha estado doliendo la cabeza últimamente, pero por lo que es la coyuntura, no pude chequearme la presión. Le toma la presión y tenía 190 sobre 100. Y la Wow. paciente estaba tranquilamente, no le dolía la cabeza ya en ese momento, ya se estaba acostumbrando su cuerpo. Entonces, eso es lo que pasa con nuestro organismo. Muchas veces se está acostumbrando, pero no es bueno porque al aumentar la presión, dañas tus riñones, dañas tus ojos, dañas también tu cerebro y sobre todo también el corazón. Entonces, hay que tener cuidado. Ya, generalmente, ¿cómo uno se debe tomar la presión? A veces hay algunos errores de parte del personal de salud. Mira, si nos fijamos bien en esta parte de acá, en esta foto, es la medida correcta de la presión arterial. 3 dedos hacia arriba del rombo o de la parte de la flexura, donde se tiene que aplicar o se tiene que poner el brazalete. El estetoscopio se tiene que poner debajo, no, o sea, perdón, fuera del brazalete, no debajo como hacen muchas personas, porque por lo general ahí también hay fallas a la toma de la hipertensión, ¿ya? Eso también está ya escrito, normado en la norma técnica también acá en el Perú, de la toma correcta de la presión arterial, ¿ya? Generalmente también cometemos el error de hablar. No debemos hablar ni la persona que toma la presión, ni la persona que supuestamente se le está tomando, ¿no? También la persona tiene que evitar fumar, haber tomado cafeína, Sí. ¿ya? Y no haber realizado ejercicios en al menos de 30 minutos. O sea, nada de ejercicio. Si llega cansado de repente por estar caminando, esperar más o menos unos 5 minutos ya sentado para que la presión se regularice y así poder tomarle una presión sin algún tipo de alteración. ¿Me entiende? ¿Aló? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Ah, ya. La persona tiene que estar sentada también. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se más o menos se diagnostica, no? Entonces, la presión arterial en 2 o 3 visitas mayor de 140 ya me está indicando lo que es una hipertensión. Si es 180 sobre 110, ¿a qué se refiere con evidencia de enfermedad cardiovascular? En el caso de que pueda tener una posible isquemia, un dolor de pecho, ¿ya? Entonces ahí nosotros ya estamos diagnosticando ese tipo de hipertensión desde la primera consulta o desde la primera visita. No es necesario de repente hacerle ya el mapeo. Si una persona tiene 180 y en sí empieza con algún problema o ya viene con alguna enfermedad cardiovascular, llámese pues si tiene el colesterol o los triglicéridos altos, entonces ya eso ya se está considerando como una hipertensión ya declarada y ya debería empezar tratamiento. ¿Ya? El tratamiento siempre depende de un diagnóstico correcto, por eso se tiene que hacer siempre su mapeo. Siempre a todos mis pacientes que veo, que vienen a verme, les digo, ya, está bien, tómese la presión durante 2 semanas. Eso es lo más importante que tengo que decirles, porque si ya hay la presión arterial en esas 2 semanas, al menos 3 veces, que ya está con la presión fuera de los límites normales, ya es considerado una hipertensión. ¿Ya? Y bueno,
¿Cuál es el tratamiento inicial? Generalmente las personas empiezan a decir, no, yo quiero mi pastilla, yo quiero esto, y generalmente sí es verdad, se tiene que empezar un tratamiento farmacológico, pero lo primero que se tiene que hacer es, ¿qué cosa? Cambiar los estilos de vida y aparte también pedir, ¿qué cosa? Exámenes de laboratorio, los exámenes de rutina, porque, ¿por qué? Porque la presión arterial junto con la diabetes, muchas veces son primas hermanas, son así, son una con otra, a veces vienen las dos incluidas en el paciente. Vienen Entonces, juntas. exacto. Entonces, una persona viene por el dolor de cabeza, claro, puede tener sus 160 de presión, pero si le tomas una glucosa, de repente también está volando con sus 200 de glucosa, con sus 250 o 300. Entonces, es mejor descartar. Ahora también la dislipidemia, ¿a qué me refiero con eso? Colesterol, triglicéridos altos, por eso también es bueno evaluarse qué es lo que está pasando ahí, porque tiene el colesterol y los triglicéridos altos. Entonces, disminuyendo ese tipo de triglicéridos altos, podemos evitar enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿cómo? No siempre se trata de una pastillita milagrosa, como todo mundo cree, o como muchos pacientes creen que el doctor me va a dar una pastilla y después puedo tomar mi gaseosa, puedo tomar mi pollo a la brasa, puedo tomar el alcohol que yo quiera, puedo fumar y echarme en mi cama sin hacer ejercicio. No, no hay pastilla milagrosa. ¿Ya? Eso es algo que todas las personas tienen que tener en cuenta. No hay pastilla milagrosa. El tratamiento es higiénico dietético. ¿Qué significa eso? Cambios del estilo de vida. Si antes no te gustaba pasear, bueno, ahora vas a tener que caminar al menos unos 30 minutos al día. ¿Para qué? Para que la presión se te regularice, para que también tu nivel de colesterol y triglicéridos también disminuyan. Aunque no lo crean, el ejercicio ayuda también a bajar la presión. Ahora, no se trata de que tampoco pues te vayas al gimnasio, como todos a veces piensan, y hagas los ejercicios que te hagan sudar o que realices demasiado esfuerzo. No, con solamente el hecho de caminar durante 30 minutos o trotar, ya estás haciendo un cambio y se ha demostrado que tiene un efecto protector para las personas, bueno, un efecto protector contra lo que son ataques cardíacos, isquemias cerebrales, entre otros. ¿Ya? Bueno, eh, ya, también otra cosa, disminuir la sal, que eso también es importante. ¿Ya? El tratamiento farmacológico lo va a dar siempre el médico, no es bueno automedicarse, ¿ya? Porque en una oportunidad me vino un paciente que le habían dicho que tenía presión y la mamá, el papá, no sé, todo el mundo le recetó ahí una pastilla y él estaba tomando como 3 fármacos diferentes. No es así. El médico es el que le tiene que recetar. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo lo vea y dependiendo de los exámenes de laboratorio que se tiene que realizar, tal vez sea solamente necesario un fármaco y su dieta o de repente 2 fármacos, pero para un enfoque diferente, dependiendo qué es lo que tenga. ¿Ya? Entonces, la reducción de la presión arterial tiene que ser de al menos unos 20 milímetros de mercurio, ¿ya? O sea, menos de 140. Eso es lo que se recomienda. Tiene que estar entre 120 y menos de 140, ¿ya? Hay que recordar que en personas menores de 65 años el objetivo siempre va a ser menos de 130 y mayores de 65, 140. Esto es porque por lo general cuando una persona ya está un poco viejita, bueno, más entrada en años, los adultos mayores, yo les tengo mucho respeto a los adultos mayores por si acaso, siempre hay que tratar de que sea menos de 140 la presión. Pero ojo también, hay que tener muy en cuenta esto. Personas que generalmente han tenido 90, 60, 90, 80 de presión y de la nada hacen 130, 140, ya se puede también evaluar o clasificar también como una hipertensión. ¿Por qué? Porque es algo de que ellas no están acostumbradas. Entonces, con una presión de incluso 130, a veces pueden tener dolores de cabeza. Entonces, eso tiene que ser bien evaluado
tanto por su médico como por su cardiólogo, ¿ya? Cada caso es diferente. Claro que sí, hay que evaluar al paciente porque como usted lo dice, hay pacientes que manejan presiones bajas, ¿no? 90, 60, como hay personas que manejan 120 con 80. Entonces, en este caso, a los pacientes que tienen 90 con 60, un poquito más ya sería, ¿no? Hipertensión porque no es lo normal, no es su basal de presión arterial. Exactamente, doctora. Eso es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta. Es por eso de que, como siempre digo, los hijos tienen que estar ahí detrás de los padres. Es algo recíproco. A veces yo pregunto a los hijos, ¿cuál era la presión de tu papá? No sé, no me acuerdo. No es así. Y los hijos tienen que estar así. Sé de que a veces es un poquito pesado porque tenemos muchas cosas que hacer, pero es muy importante para evitar complicaciones. ¿Ya? Y bueno, y siempre se tiene que evaluar esa meta que esté realizada cada 3 meses. Ya, ahora, las personas, bueno, este es un tema muy importante porque yo tengo mi mamá, por ejemplo, que es hipertensa, pero yo siempre he tenido la costumbre de hacer las cosas y sinceramente la hago casi sin sal. Por mí a veces no le ponía sal. Y mi mamá, que es hipertensa, siempre odiaba que yo cocine. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algo muy importante. Mira, se recomienda de que las personas hipertensas tengan un consumo de 1500 miligramos de sal al día, que es menos, mucho menos de media cucharada de sal, ¿ya? Entonces, inclusive se dice de que menos de 1000 miligramos al día puede mejorar la presión arterial y la salud cardíaca. La sal sí es importante, pero se puede comer o se puede extraer en diferentes partes de los alimentos, ¿no? La recomendación siempre es de que se coma lo más mínimo posible en sal. Entonces, acá voy a traer traigo este pequeño slide para ver, una cucharadita de sal equivale a 2300 miligramos de sodio. 3 cuartos de cucharadita de sal equivale a 1725. Media cucharada de sal equivale a 1150 miligramos de sodio y un cuarto de cucharita de sal equivale a 575 miligramos de sodio. Entonces, acá se nos dice en la American Heart Association que reducir incluso o tener un consumo de 1000 miligramos al día puede mejorar la presión arterial y la salud cardíaca. Ya, entonces eso es algo para tenerlo en cuenta. Estamos en Perú. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Acá se come riquísimo. Como yo le decía a una de mis pacientes, la papa, la huancaína, el ají, pero sin el ají de gallina, pero si nos podemos a pensar, el ají de gallina, ¿con qué se hace? Con pan remojado, leche, sal, ¿qué más? Pero no cocina, ¿no? Bueno, pero si nos vamos a enfocar en eso, ¿cuánto de sal trae el pan? Añadido eso, ¿cuánto de sal le ponen? El queso que también va, ¿cuánto de sal tiene? Porque esos quesos son salados. Entonces, esa rica crema tiene un montón de carbohidratos, un montón de sal y añadido a eso se va a veces junto, bueno, su ají de gallina, a veces lo pueden poner con su papa, su arroz y son más carbohidratos. Entonces, ¿qué se le recomienda a los pacientes? Que consuman más verduras, más frutas. Esa es la recomendación. ¿Ya? Las carnes rojas tienen un alto aporte de sodio, por eso se pide por favor a las personas que disminuyan el consumo de carnes rojas. En su contraparte, o sea, o por lo opuesto, pueden consumir pollo, pueden consumir también pavita. El cuy, por ejemplo, es uno de los alimentos o una de las carnes más que se recomiendan más para, exacto, para diabéticos, para hipertensos, porque tiene menos grasa y menos sal. Ya, las gaseosas, por favor, eso es veneno para todas las personas que son hipertensas, porque tienen bastante sal. Entonces,
por favor, no tomen. Así como una de mis pacientes que, bueno, ella no tomaba gaseosa, pero bien inocente, tiene 68 años y le dolía la cabeza porque tomaba bol Ah, y tomaba un bol todos los días y el bol es una bebida energizante. Entonces, todas esas personas, adultas mayores, por favor, no consumir bol. Les puede provocar incluso un infarto o un derrame cerebral. No tomar bol. Es un alto porcentaje de cafeína junto con taurina que aumenta la presión arterial. Ni siquiera los jóvenes deberían tomar bol. Ya, en entonces, por realidad favor. ningún energizante, ningún energizante. Exactamente. No se necesita. Al Ujú. contrario, bueno, ya felizmente mi paciente ya se corrigió, ya le dije eso que no lo tome. Y vamos a ver. Ah, otra cosa también. Uno de de las cremas más ricas en sodio es la mostaza. Entonces, por favor, abstenerse también. Ya, la Y el cerveza. Se alcohol. dice que también Ujú. más de 2 copas al día de cerveza o cualquier bebida alcohólica ya está aumentando o hace que la presión arterial aumente. Así que por favor abstenerse también de este tipo de bebidas. Ya. Como siempre he dicho también, la forma de cocinar de una persona debería ser, eh, ¿cómo podría decirte? Al vapor, nada frito, ¿ya? Porque el problema, por ejemplo, las papas, ya evitar las papas fritas. Yo sé que es muy bueno con su pollo a la brasa, pero por favor, el juego, el tratamiento de hipertensión ya es muy serio. Tienen que cuidarse porque son cosas sencillas que pueden evitar un infarto, que pueden evitar un derrame cerebral, que pueden evitar quedarte ciego, que pueden evitar que tus riñones se malogren y tengan que utilizar una máquina. Entonces, fríamente hablando, son cosas muy sencillas que se piden. ¿Ya? Los ejercicios, como ya había dicho antes, ayudan a bajar la presión, tienen un efecto protector para aquellas personas que sufren de hipertensión arterial. Entonces, la recomendación es que al menos hagan unos 30 minutos diarios. No es necesario hacer ejercicios exigentes, con el solo hecho de caminar o trotar durante 30 minutos ya es con tal que sea todos los días. Así es. Muchas gracias, doctor. Estuvo interesantísimo todos los datos que nos ha proporcionado el día de hoy. Como usted lo ha mencionado, ¿no? Bastante influye la dieta, el ejercicio. También hay factores no modificables como es la edad. O sea, conforme uno va siendo más viejito, por así decirlo, tiene mayor tendencia a sufrir de presión arterial. También los de raza negra también son susceptibles a sufrir, y esto ya es por genética, ¿no? Que tienden a tener, pues, no presión alta. Esos son los factores no modificables. Ahora hay factores modificables, como usted bien lo ha mencionado, es la dieta, el ejercicio, el estilo de vida, o sea, no ser tan sedentarios, también el alcohol y el tabaco, como usted lo ha mencionado. Entonces, hay que hacer bastante énfasis justamente en eso, ¿no? Porque eso es lo más difícil de lograr, que el paciente cambie el estilo de vida, deje algunos hábitos nocivos, ¿no? Para su salud. ¿Doctor? Sí, 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 lo escucho. Sí, sino que Perdóname. su cámara no, no se le ve. Sí, sí, un momento, por favor. Un momento. Ya. Entonces, creo que vamos a pasar a las preguntas que han estado haciendo varios. Varias personas han estado conectando, nos están dejando algunas preguntas. Ya está. Entonces, comenzamos con la primera pregunta que dice, bueno, ¿y qué tan peligroso es esta enfermedad, no? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser la hipertensión? Como usted ya lo ha mencionado, pues a lo largo del tiempo puede dañar los riñones, el sistema nervioso central, el corazón se agranda, se hipertrofia, produce varios daños que incluso pueden dejar secuelas, ¿no? A largo tiempo. Ujú. Entonces sí es bastante peligrosa la enfermedad.
Claro, disculpe, doctora, que le interrumpa. Lo más peligroso, a mi parecer, también es que la hipertensión es una enfermedad a veces, muchas veces que es silente. Cuando ya Ujú. uno tiene los dolores de cabeza, que tanto, como por así decirse, ¿no? Uno dice, me duele la cabeza, puede ser la presión. Claro, es verdad, puede ser la presión, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, yo recomiendo siempre de que no es malo hacerse un chequeo de presión arterial cada 3 meses o mensual, si ustedes desean, porque al final no es un elemento invasivo. En el consultorio Santa Anita, por ejemplo, nosotros a veces tenemos campañas, medimos la presión de forma gratuita, ¿ya? Entonces, lo importante es de que ustedes puedan tener siempre un monitoreo que no es necesariamente sea todos los días, pero una vez al mes, 2 veces al mes. Ahora, claro, si ya pues tienen una presión alta, lo que sí se recomienda es hacer un mapeo, ¿no? De al menos 2 semanas para que se le pueda evaluar si hay algún problema ahí con la presión alta. Así es, y más, pues vernos si en la familia, mamá, papá, hay hipertensos, entonces lo más probable no es que sean susceptibles a tener hipertensión y vigilar, ¿no? A partir de los 45, 50 años ya hacerse su chequeo, bueno, dentro del chequeo anual, que eso sí se recomienda junto con otros exámenes de laboratorio, si es que hay esa carga genética, ¿no? De hipertensión en la familia, pues tal vez desde antes, ¿no? Desde los 40, 45 años, chequearse la presión, como usted lo dice, ¿no? Una vez al mes. Yo creo que toman la presión en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares se pueden tomar la presión, hasta incluso un familiar, alguien de la familia lo puede tomar y así de esa manera diagnosticarlo de manera temprana, ¿no? Porque ya, como usted lo ha explicado, a lo largo del tiempo sí produce bastante daño en muchos órganos. Exactamente. Ajá. Ya. Y bueno, a ver, acá hay otra pregunta que dice, ¿es hereditario esta enfermedad? Pues sí, ¿no? Es hereditario, tiene una carga genética. Sí, es hereditario, o sea, como se dice, ¿no? Si papá es diabético, mamá es diabética, ya los hijos ya tienen el 50% de ser diabéticos, ¿no? Si Ujú. mamá, solamente mamá es, perdón, hipertensa y papá es, y es sano, no tiene hipertensión, entonces, los hijos tienen un 25%. Pero Ujú. siempre, si mi papá, mamá, tía o abuela ha sido hipertensa, entonces con mucho más razón, primero tengo que hacerme mi descarte, ¿no? Tomarme la presión que no cuesta en realidad. Y bueno, yo siempre recomiendo tomarse la presión de forma manual, el tensiómetro de forma manual, que es el más exacto, porque a veces ya me ha pasado ya de que me vino un paciente una vez con uno de esos tensiómetros electrónicos Digitales. Ujú. que digitales, que estaba descalibrado y entonces la presión, la paciente le dolía la cabeza, yo le tomo la presión y tenía 160, pero en su tensiómetro digital tenía 120. Entonces, más o menos, yo siempre recomiendo el tensiómetro, pues, manual, ¿no? Que es más exacto incluso. Así es. Ujú. Ya, y a ver, acá hay otra pregunta que dice, mi tía es alérgica al captopril. ¿Qué puede tomar cuando tiene una presión alta de 160,90? De cientos de... Generalmente en las personas que pueden tener algún problema, pueden también utilizar primero, dependiendo, o sea, si hay un dolor de cabeza extremo, puedes empezar a darle, bueno, el médico ahí generalmente les da eh, para las náuseas, calma también el dolor, ya porque calmando el dolor también empieza a bajar la presión arterial. Entonces, una vez que empieza a bajar por otros medios, también puede contar con el Isorbide, por ejemplo, que también ayuda a bajar la presión. Entonces, eso es ya dependiendo del tratamiento que el médico le dé. Entonces, Bueno, hay otros sí, tratamientos que le en realidad pueden dar. 160,90 ya es una emergencia hipertensiva, ¿no? Así es, definitivamente el tratamiento endovenoso, eso ya no se trataría en casa, definitivamente. Mm, claro, es una Acudir. urgencia hipertensiva, pero el tratamiento para 160
90 se le empieza, bueno, como le digo, no le puede dar el Isorvide si es que lo tiene cerca, pero el tratamiento ya es un manejo médico. Tiene Claro, que ir a un centro de atención. así es. Ya, entonces vamos con la siguiente pregunta que dice, bueno, como mencionó sobre la mostaza, ¿no? Si es que comes esa mostaza con papas, tampoco es que se te eleva inmediatamente la presión, ¿no? O sea, es básicamente el consumo de las grasas, de los carbohidratos, que en el tiempo pues te van a aumentar la presión, ¿no? No es que se te va a aumentar en ese momento. Porque acá hay una pregunta que dice, ¿en cuánto tiempo se te eleva la presión? ¿A cuántos minutos? A los cuantos minutos, mira, generalmente las personas ya empiezan a tener el dolor de cabeza popular más o menos a la media hora, a los 40 minutos de haber tomado una ingesta de sal, pues un poquito fuerte, ¿no? Claro, tiene que ser bastante, o sea, una buena comida, o sea, bastante, ¿no? No Bastante carga solamente de ya, porque sal. también tenemos los chisitos, las papas Lays. Ujú. Ya. Y bueno, acá hay otra pregunta que dice sobre tratamientos naturales para personas hipertensas. Bueno, Hay tratamientos naturales. en realidad no hay un tratamiento natural que pueda controlar la presión. O sea, eso hay que ser claro, porque ya han venido pacientes, mi paciente, como había dicho, estaba controlándose con el jugo de 3 limones, culantro y no sé qué más todos los días. Y aparte de eso también tomaba siempre su chicha morada, ¿no? Entonces, no hay tratamiento natural que te baje Natural. la presión alta, o sea, siempre tiene que ser medicado. O con el estilo de vida, ¿no? Dieta y ejercicio, pues, ¿no? En realidad ya está demostrado que el solo hecho de bajar de peso te puede disminuir, o sea, bajando de peso 10 kilos, puedes bajarte 5 a 20 miligramos de mercurio, o sea, sí se ve un efecto, ¿no? Pero el problema está que es poco adherente al paciente, o sea, el paciente le cuesta mucho cambiar el estilo de vida y siempre pues tiene ese chip en la cabeza que le tenemos que recetar sí o sí y no necesariamente es así, pero lamentablemente es poco adherente al tratamiento. Claro. Eh, a ver, acá hay otra pregunta, dice, eh, yo soy hipertensa hace 7 años y tomo losartán, ¿qué efectos colaterales tiene? Hipertensa, o sea, Hace 7 ¿cuál años. efectos Eh, colaterales? ¿Cuál, del losartán o de la hipertensión? Creo que se refiere al medicamento, pero en realidad no hay efectos colaterales, simplemente el no tomar, sí, pues no te va a complicar la Exactamente, enfermedad. generalmente siempre es el hecho de no tomar, porque si no tomas el medicamento, como ya he dicho, los daños son en órganos blancos, como llámese pues cerebro, visión, corazón, y la gente después de 10 años ya está mostrando síntomas, por ejemplo, con la disminución de visión, ¿no? Ujú. Ahora hay que ver también, porque no se le da el mismo tratamiento a un abuelito que a un diabético, que a una persona que es nefrópata, no es lo mismo, ¿no? Entonces ahí también hay que ver, porque hay medicamentos para cada tipo de enfermedad y sí hay algunos efectos secundarios, por ejemplo, tos, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, en los asmáticos no se le puede dar betaenérgicos, entonces ahí hay que evaluar primero al paciente y ver, ¿no? Si es que porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y ver si es que este medicamento no le agrava más, ¿no? La enfermedad de fondo que de por sí ya muchas personas tienen. Claro. Pero es por eso también, doctora, que el medicamento o el tratamiento lo tiene que dar un médico. Así Entonces, es. por ejemplo, si la persona, como usted dice, pues es alérgica al captopril, a veces el vecino, la vecina le da un medicamento de marca que resulta siendo captopril, porque Ah, simplemente le cambian el nombre y le están dando captopril. O, por ejemplo, también si la persona tiene mucha tos,
justamente es un efecto a veces del captopril que se muestra en alguna parte, bueno, en buena parte de la población y simplemente es cambiarle de tratamiento, ¿no? Que puede ser un enalapril o puede ser un losartán, pero eso ya lo tiene que hacer el médico que le está siguiendo, le está evaluando. Entonces, hay guías, hay tratamientos para ellos que se tienen que seguir, pero lo que se ruega siempre es de que sea por un personal médico, ya que a veces entra el tío, la sobrina o hasta la vecina a tratar ahí y ahí el más afectado es el paciente. Así es. Así es que no le podemos decir, porque justo hay una persona que dice, ¿y cuánto le puedo dar de captopril para que le baje la presión? En realidad, señor Alejandro, no le podemos dar la dosis, ¿no? Porque tenemos que evaluar al paciente. Siempre es necesario hacer una evaluación general. Si se le sube la presión constante es porque el medicamento que está recibiendo no le está haciendo efecto. Hay que ajustar la dosis o aumentar otro antihipertensivo y de tal manera pues de que la presión no tenga, ¿no?, esos picos, porque también se te sube, como que también se te puede bajar la presión y ahí es donde ocasiona todos estos problemas, ¿no? Entonces, definitivamente no es que existe un medicamento y porque te puede bajar la presión en ese momento, pero no está solucionando el problema de fondo. Y a mi parecer, pues no, en el caso de la señora, parece que tiene esos picos que se le eleva la presión constantemente. Entonces, ahí yo creo que sería necesario revisar el medicamento y ajustar, ¿no?, el tratamiento o añadir un medicamento más si es que sea necesario. Claro, hay que recordar eso. Yo sé que a veces los familiares, en un intento por desesperación, a veces quieren ayudar a sus familiares y a veces no, le dan un medicamento, le dan otro, pero hay que recordar también de que pueden bajar tanto la presión que puede ser contraproducente. O sea, por eso el tratamiento siempre tiene que ser médico, no excederse. Además, no es que la presión se baja de golpe, no, es gradual, ¿no? Cuando estamos hablando de una emergencia hipertensiva más de 180 o 180/100, es gradual, no es que se baja así de golpe porque produces daño a nivel cerebral, que es lo más, lo que te deja más secuela, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado de no bajar justamente la presión de golpe. Exactamente. A ver, vamos a ver qué otra pregunta por ahí quedó. Por ejemplo, acá hay una pregunta que no sé si por ahí lo has escuchado. ¿Existe la hipertensión nerviosa? Así como la diabetes emotiva, por ahí siempre se escucha. Siempre hemos escuchado eso, pero no es así, o sea, eso no existe, igual que la diabetes emotiva, ya es una presión alta, o sea, una presión alta, por más que sea, entre comillas, pues el dolor de cabeza cuando sufre emociones, no, ya tiene una presión alta ya de fondo, solamente de que se exacerba como cualquier presión alta cuando una persona tiene problemas o tiene una mala, un mal, ¿cómo se dice? Un mal momento, como a veces dicen, Una ¿no? situación de estrés, algo que le haya desencadenado, que pues la presión se le Exacto. suba nada más, ¿no? Es por eso también de que los familiares, tanto de las personas diabéticas como de las hipertensas, tienen que ser consecuentes. Mamá, papá con diabetes o con hipertensión no puede recibir malas impresiones, no puede discutir con sus hijos. ¿Por qué? Porque simplemente eso eleva tanto la presión arterial y peor si no están controlados, que puede desencadenar un derrame cerebral, puede desencadenar también en ese momento una presión tan alta que va a tener que ir a un centro de salud para que se le pueda bajar la presión arterial de vía endovenosa. Entonces, es un tratamiento y es hospitalario. Entonces, siempre personas con hipertensión tienen que recibir el menos estrés posible. Y también estas personas tienen que poner de su parte, ¿no? O sea, no se pueden preocupar ya por exceso. Esto más se ve en los abuelitos, ¿no? Los abuelitos ya son frágiles, no pueden recibir noticias fuertes o emociones fuertes, y ellos son los que justamente, pues, ¿no? Ante cualquier problema familiar,
o bueno, en esta época, por ejemplo, en tiempos de pandemia, que no salen, ellos se estresan y sí, pues, no se controlan ahí bien, no necesariamente por el medicamento, sino por esta situación de estrés que para ellos es el no salir, el no hacer las actividades que solían hacer. Entonces, esta situación estresante, pues, le genera, ¿no? Finalmente que se esté elevando la presión. Así es. A ver, vamos con una pregunta más. ¿Por qué, por ejemplo, por qué en la menopausia es más frecuente la hipertensión? ¿O alguna relación entre los estrógenos y la presión? Es que generalmente los estrógenos son los que protegen a las mujeres, en realidad, cuando están ovulando. Entonces, hay un cierto nivel de protección ahí, sobre todo también con los eventos cardiovasculares. Se dice que las mujeres antes de la menopausia tienen menos probabilidad de sufrir un infarto al corazón, algún problema, pero ya después de la menopausia, ya cuando los estrógenos bajan, ya prácticamente tienen las mismas probabilidades de sufrir un infarto que un hombre. Entonces, generalmente ahí es un tema más de hormonal, ¿no? Que protege, de forma de protección. Así es, el estrógeno protege a la mujer durante toda la edad fértil hasta la menopausia, que obviamente pues los estrógenos disminuyen y ya no cumple esta función de ser cardioprotector, ¿no? Y de ahí para adelante eh, tiene el mismo riesgo que el varón, porque antes de eso siempre el varón tiene más riesgo de sufrir algún evento cardiovascular, ¿no? Y es porque también hay más varones gorditos, más varones sedentarios, ¿no? De dislipidemia también. Ese es el problema, es que hay que recordar pues que un hombre por lo general a veces tiene, bueno, por ejemplo, los trabajos de conductor, por ejemplo, los taxistas, la mayoría son hombres y siempre trabajan sentados. Entonces, esto equivale también a una vida sedentaria que predispone también a hipertensión arterial, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? No tener actividad física genera que los hombres también tengan más predisposición a la hipertensión. Así es, doctor. Y bueno, se nos acabaron las preguntas. A ver, vamos a ver. Creo que fue todas las preguntas por el día de hoy. Doctor, no sé si usted tiene algo más que añadir sobre lo que ya hemos expuesto, sobre la presión arterial. Bueno, tener más que todo en cuenta de que no hay una pastilla milagrosa, ¿no? Como ya lo había dicho, no es de que yo voy a tomar mi pastilla, el popular Captopril, y eso se me va a pasar y me tomo mi Captopril con gaseosa, me tomo mi Captopril con, no sé, pues, con mi cerveza y ya está. No se trata de eso, o sea, es un tratamiento higiénico dietético, eso se controla con dieta, porque como le digo a todos, los pacientes, te puedo dar la medicina más cara que hay en el mercado, pero si tú no cambias tu forma de comer, no cambias tu tipo de vida, entonces eso va a hacer o va a generar de que igual sigas sufriendo de presión alta y puedes tener incluso también picos de hipertensión que te pueden llevar a un hospital. Así es. Básicamente darle la importancia a la prevención y al tratamiento o al diagnóstico temprano, ¿no? Para evitar todas las secuelas o las complicaciones a lo largo del tiempo, porque finalmente esta es una enfermedad crónica y que hay que darle un adecuado tratamiento, básicamente sea farmacológico como no farmacológico, ¿no? Para evitar daños a futuro. Entonces, doctor, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Estuvo muy interesante. De hecho, que hay más preguntas, pero pues ya sería para una siguiente oportunidad. Al público que nos está escuchando, nos está viendo, les agradecería que si tienen alguna duda adicional o si tienen un tema en específico que les gustaría que hablemos, ¿no? Puede ser otra enfermedad más frecuente, ¿no? Puede ser diabetes también, infección urinaria. En realidad hay muchas enfermedades frecuentes y crónicas
y nos podemos quedar hablando horas de cada enfermedad, pero realmente el tiempo es corto y no se olviden que todos los viernes vamos a estar haciendo un conversatorio de medicina, así que los veo en la siguiente oportunidad o el siguiente viernes. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, doctora. Cuídense.